Ujú. Para que lo chequeen. Sí. Tenemos que mandarlo. Sí. No, claro. Sí, es mejor porque Ronald va a aprender de Milka, porque lo conoce. No, no creo que se moleste, Ronald. Ayer no me quería cobrar. Ayer no me quería cobrar. Ronald. Le dije, amigo, ¿cuánto es? Ya tuve, me dice. ¿Cómo que ya tuve? Le digo, no. Claro. Entonces, por eso te dije, yo ayer le mandé y después, gracias, amiga. Y yo lo llamé para que le dije, oye, tú te haces el choco porque porque también uno no te puede para que chambeen. Le digo, así no te digo, le digo así. Me dice, no, amiga, sino que yo también estoy full. No, ya, le digo, pero hemos quedado en algo, no podemos retroceder. Claro. Sí, pues, por eso que él se flojea, o aunque él avanza, pero él avanza a su ritmo. A su ritmo. Pero entonces, como que pagándole, ya lo enganchamos. Y aparte también porque este roche, pues no hemos pagado al otro. Sí, pues. Mañana le voy a cobrar a la gente una vez. Sí, mira, por ejemplo, en mi caso ya me faltaría como 400 algo. Pero sí. Claro, para también yo aprovechar los que me acabo de hacer. No vamos a llegar a eso. Espera. Voy a mandar esto de acá. A ver. Si te vas tranquila. Invitar, copiar enlace. Es el nuevo Zoom, amiga. Ahí te lo pasé. Sí. Pero sí se ve tu foto. A ver, pon tu foto. Apaga la cámara. Ah, ya, el fondo no se ve. O sea, cuando pone fondo, Exacto. pero Ay, profe, ¿se va a escuchar como eco? No, no. No. Fondo virtual. Mira, desenfoque. ¿Se ve? Claro, no se ve el fondo. Mira, ¿ves? Ahora se ve el fondo completo, mira. Exacto, pero no me veo yo. Parte entre las plantitas. A ver, préstame las preguntas para chequear. ¿Has visto la entrevista de esta chiquita? No, porque no se puede descargar. O de repente es mi combo. Hoy, Mike. No se mueve. No, Mike. Se mueve.
Ya me responde, me está escribiendo. ¿Dónde está? Ah, ya, aquí está. Eso. Sí, disculpa, me voy como funcionario. Eh, Va. Buenas tardes, doctora Miriam Cuadros. Queremos agradecerle el tiempo que nos está brindando para realizar esta entrevista para nuestro proyecto de elaboración de un suplemento nutricional a base de tarwe y cañigua. Ya le comentamos que toda la información que nos brinde va a ser muy importante para desarrollar nuestro proyecto de tesis. muy bien, muchas gracias. Iniciamos con la pregunta número 1. Ujú. A ver, ¿qué opinas sobre nuestra idea de negocio de elaborar un suplemento nutricional en base a tarwe y cañigua en polvo? Me parece muy interesante que haya esta tremenda inquietud en usar productos andinos propios de nuestra cultura y que han sido usados por miles de años y que, bueno, fueron olvidados por un buen tiempo y que están saliendo ahora a la luz gracias a mucha gente que a través del tiempo lo ha ido preservando, ¿no? Entonces, y que ahora tenemos acceso no solamente los peruanos, sino todo el mundo. Entonces, sí, es interesante, ¿no? De acuerdo a las investigaciones recientes, tras la pandemia, el consumo de suplementos nutricionales ha crecido considerablemente. ¿Existe relación directa entre comer saludable y las defensas requeridas? Definitivamente, o sea, hay una relación directa, ¿no? O sea, además está decir de que los nutricionistas y los psicólogos han sido los profesionales que más, que han tenido más trabajo en esta pandemia. En verdad hay toda una teoría, recordemos que esto que nos ha sorprendido era algo que ya se venía como anticipando. O sea, esta pandemia de este virus, y que puede haber sido cualquier otro virus, generalmente en la historia de la humanidad se presenta cada ciertos años en relación a alguna circunstancia, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho estudios, por ejemplo, de los pollos hacinados, por ejemplo. Ya se sabe que si hay una gran cantidad de pollos hacinados, de seguro que va a aparecer algún ente, algún virus, alguna bacteria que va a regular ese exceso de población, pero porque está haciendo algo anormal. O sea, no puede haber, la naturaleza tiene que buscar una normalidad. Y en el caso del ser humano, o sea, se veía venir, ¿no? El ser humano está haciendo muchas alteraciones con su alimentación, o sea, está reprimiendo el sistema inmunológico. O sea, no solamente por la alimentación, sino por el estrés, el estilo de vida que se está teniendo de no dormir las suficientes horas o dormir muy tarde. O sea, esto ya se venía, como que ya era algo anticipado. O sea, había gente que ya lo venía proclamando, o sea, va a aparecer algo porque el ser humano definitivamente está usando una alimentación muy inadecuada. Entonces, esa alimentación inadecuada desequilibra nuestras hormonas, desequilibra lo que le llamaríamos el homeostasis, así se le llama, es el equilibrio de todas las funciones del organismo. Y al desequilibrar, lógicamente, están desequilibrando el sistema inmunológico. Y si desequilibras tú el sistema inmunológico, entonces te puede venir cualquier enfermedad, no solamente el COVID, sino cualquier enfermedad. O sea, el SARS-CoV-2 que pudo haber aparecido, qué sé yo, hace 30 o 50 años, probablemente no hubiera terminado en una pandemia, porque el ser humano hubiera estado como que en otra situación, donde su sistema estaba más regulado, estaba más fortificado. Entonces hubiera terminado en una simple epidemia y hubiera quedado ahí. O sea, ha sido el acúmulo de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la mala alimentación, los productos procesados, el comer
comer demasiado, ¿no? O sea, el hecho que haya tanta gente con obesidad, con diabetes, entonces, por eso es que todo el mundo, o sea, o sea, el 80% de los peruanos que han fallecido han sido personas que tenían exceso de peso. O sea, ese es un estudio que se ha hecho, ¿no? Entonces, ya por ahí ya saquemos las cuentas, ¿no? O sea, sí, efectivamente, sí hay una relación directa. En estos últimos años, ¿ha aumentado el número de personas que asisten para una orientación nutricional? Sí, yo tengo 20 años de experiencia, me olvidé decirte, o sea, yo he trabajado mucho tiempo en gimnasios, ¿no? O sea, y yo a medida, 20 años de trabajar en gimnasios, me he dado cuenta que efectivamente, o sea, al principio la gente iba por bajar de peso, por estar, qué sé yo, con físicamente mejor, pero después en los últimos, yo diría, 5 años, la gente ya no iba por eso, iba porque estaba enferma, porque le habían diagnosticado el hígado graso o porque tenía problemas de diabetes, del sistema inmunológico. O sea, sí, ha cambiado bastante y me imagino que seguirá cambiando. Excelente. ¿Considera que el suplemento nutricional es beneficioso para la salud y por qué? El que ustedes están haciendo, sí, la combinación sí es muy buena, porque tiene un componente que es el tarwi, que tiene alto contenido proteico. O sea, es uno de los, vamos a decir, el tarwi es una menestra y es una de las, se considera que es el que contiene más contenido de proteína dentro de todo el panorama de todas las menestras. Entonces tiene muy buena fuente proteica y la cañigua definitivamente tiene alto contenido de hierro y un excelente carbohidrato, se le llama pseudocarbohidrato, ¿no? O sea, no es un carbohidrato porque no levanta mucho el índice glucémico. Entonces, una combinación de carbohidrato con buena proteína y bueno, tanto el tarwi como la cañigua tienen también muy buenas grasas, ¿no? Omega 3. Entonces, tienes los 3 componentes principales y adicionando algunas vitaminas o algunos minerales como es el hierro, ¿no? Está muy bien. La idea es muy buena. ¿Alguna vez ha recetado algún suplemento nutricional? ¿Por qué y bajo qué patologías? A ver, el suplemento nutricional que ustedes están colocando en el mercado, o sea, es un suplemento nutricional natural, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que uno busca, no? Y claro que sí, ¿no? O sea, cuando yo veo, por ejemplo, algún producto natural, por ejemplo, la sábila, la pencatuna, o por ejemplo, el cardo mariano, que es, por ejemplo, para limpiar el hígado, o la pencatuna, la sábila, que es para la gastritis, o por ejemplo, usamos el sacha inchi para para aumentar los niveles de omega 3 y subir el colesterol bueno. En verdad sí son suplementos que en verdad son alimentos, ¿no? Pero que son de fácil accesibilidad, o sea, los suplementos son productos que uno los puede consumir fácilmente, ¿no? Y que no tienen este proceso del alimento que uno lo tiene que preparar, ¿no? Pero sí, y tienes también los suplementos químicos, ¿no? O sea, los multivitamínicos, que bueno, y eso se pueden usar en casos de déficit cuando hay personas con hemoglobina baja, ¿no? O que están ya con anemia. Pero sí, o por ejemplo una persona que tiene que hacer, que va a hacer bastante ejercicio, se puede suplementar con un suero de leche, una buena proteína de estas isolatadas, hidrolazadas, ¿no? Sí, claro que sí. En su amplia experiencia, ¿a partir de qué edad sus pacientes toman mayor interés por una tendencia de vida saludable? Muy bonita pregunta. Yo te podría decir que antes del 2020 y lo que ha sucedido del 2020 de esta fecha, la verdad que en estos 2 últimos años la gente ha tenido mucho miedo y entonces todo el mundo de todas las edades
que tienen un poco de conciencia y sabían por dónde era la cosa, me han buscado, ¿no? Han buscado un nutricionista para buscar una alimentación sana, un estilo de vida sano. Pero antes de, o sea, las edades eran sí, efectivamente, a partir de los 50, ¿no? 60 años, ¿no? Porque un chico de 20, de 30, o sea, yo trabajaba en gimnasios y claro, la gente de 20, 30 años piensa que tiene todavía muchos años, que puede, qué sé yo, hacer lo que sea, comer lo que sea, total, va a llegar el momento en que tendrían que cuidarse, ¿no? Gracias a Dios esa idea ha cambiado. Gracias a Dios esa idea ha cambiado, porque ahora estamos en una etapa en la que el ser humano simplemente, desde mis hijos, desde mis nietos, todos, ¿no? O sea, ya no existe esta idea de que, bueno, el chico de 17 años puede comerse un pollo broster, que lo puede comer y el abuelito que tiene 60 que no lo puede comer porque se le sube el colesterol. No, ahora todos se tienen que cuidar porque levantar colesterol tanto en un niño, o sea, se ha demostrado que hay niños que tienen elevado el colesterol, ¿no? 10, 12 años, y de pronto el abuelito no, ¿no? Y es por esta idea que se tiene, ¿no? Que un niño puede comer. Pues sí, ya ha mejorado. Ya. Genial. ¿Recomendaría alguna tabla de valor para el producto que proponemos? Definitivamente, o sea, definitivamente, porque lamentablemente yo siempre digo, cuando compren un producto procesado, lo que tienen que ver siempre es la tabla nutricional y los ingredientes. Cuando ustedes leen los ingredientes y los pueden pronunciar, compren ese producto. Pero cuando compran un producto que los ingredientes tienen una gran cantidad de nombres, inositol, maltodextrina, colorante no sé qué, saborizante, ¿no? Entonces ya nos estamos dando cuenta que ese producto tiene muchas sustancias químicas que lo más probable es que sean nocivas para la salud. Mientras más natural, mejor, ¿no? Creo que ese es su reto de ustedes, usar un producto lo más natural que se pueda y que sepa rico y que sea fácil de usar. O sea, si lo hacen, tienen el mercado ganado, ¿no? Así que está bien, está muy bien. Genial. Y claro, porque la gente también se enfoca. Si ustedes ponen un producto donde ven que hay alto contenido de proteínas, el carbohidratos, me gustaría que ustedes pongan, pues, ¿no? Que tiene carbohidratos, pero que los carbohidratos son se le dice carbohidratos integrales, ¿no? O sea, que no van a levantar el índice glucémico. Es importante eso, ¿no? O complejos, la palabra es complejos. Carbohidratos complejos, sí, sí, sí. ¿Con qué frecuencia es recomendable consumir este tipo de producto, ¿no? El suplemento. Los suplementos, como cualquier otro alimento, o sea, a ver, ningún alimento es bueno consumirlo todo el tiempo, ni siquiera el agua, ¿no? El agua, o sea, el agua lo tenemos que tomar todos los días, pero digo yo, el exceso de agua es dañino. O sea, si tú te empiezas a tomar 3, 4 litros de agua, vas a tener problemas. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Si yo como palta, por ejemplo, entonces yo tengo que comer, un criterio, por ejemplo, es comer palta 3 veces a la semana, o por ejemplo, si me encanta mucho, 5 veces a la semana, pero solo un cuarto de palta, ¿no? O sea, todos los alimentos se pueden consumir, pero tiene que haber un criterio de la frecuencia, ¿no? O sea, uno se da cuenta que si estás comiendo 5 panes diarios, eso está mal. Y el pan es bueno, si tú te comes uno diario, no 5 ni 6 panes, ¿no? Entonces, tiene que haber un criterio. Igual es con las suplementaciones. O sea, si la persona tiene un déficit grande de proteína, podrá tomarlo seguido durante un mes, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene que haber, o por ejemplo, consumirlo de lunes a viernes, descansar sábado y domingo. O sea, ahí ustedes tendrían que buscar, tendríamos que hacer un estudio en el cual ver la frecuencia, ¿no? O por cuánto tiempo, pero en general
en general, ningún suplemento, incluyendo ningún alimento, debe ser seguido, constante, no todo el tiempo. Bien. Ahí tendría que haber un estudio, ¿no? Correcto. Bueno, la siguiente pregunta. Según su punto de vista, ¿considera que además de los altos contenidos nutritivos, el producto ofrece una alternativa ecoamigable? ¿Me pueden repetir la pregunta? Sí, bueno. Según su punto de vista, ¿considera que además de los altos contenidos nutritivos que nos indicó, el producto ofrece una alternativa ecoamigable? Yo lo que tengo entendido es que la cañigua, por ejemplo, no necesita de insecticidas, o sea, para su cultivo. O sea, es un producto que no lo necesita, y entonces ahí ya es ecoamigable definitivamente, ¿no? El tarwi, no tengo establecido muy bien cómo es su cultivo, pero es un alimento que tiene que tener un proceso, porque no se puede consumir así tan directamente, tiene que ser bien hervido y lavado, ¿no es cierto? Entonces, pero todo es un proceso natural, ¿no? Entonces, sí, yo por lo menos de la cañigua puedo decir de que sí, sí es económico, definitivamente. Ya, muchas gracias. A ver, muy aparte de esos ingredientes, ¿cree usted que podríamos agregar algún ingrediente más? Hablando del ecoamigable, también, o sea, si ustedes podrían potenciar eso, es una idea, ¿no? Por ejemplo, el envase en el cual ustedes van a hacer esa presentación. Entonces, ahí sí tendrían que dedicarse a usar, por ejemplo, yo consumo una sal que está envasada en papel, por ejemplo, ¿no? Reciclado, ¿no? Entonces, ustedes se tendrían que buscar alguna de estas productos, entonces definitivamente que no contamine el medio ambiente, ¿no? Entonces, Sí, no solo en sí el producto, sino también el envasado, el ¿no? envasado. El Nosotros envasado. estamos pensando incluir dentro de nuestros envases, ya lo hemos puesto en el proyecto, el bioplástico. Por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, es hacer eso. potes, bueno, trabajar con un proveedor que nos brinde los potes Ujú. de bioplástico. Muy bien, muy bien. Sí. La verdad que si ustedes investigan bien el proceso, la verdad que están usando dos productos muy buenos, muy buenos. O sea, como te digo, la cañigua no necesita de ser fumigado, ¿ah? O sea, porque ya de por sí ese amargor que bota la cañigua hace que ningún insecto pueda comerlo, ¿no? Entonces, podrían investigar todo eso, ¿no? Que estaría, es un dato, o sea, que le daría un plus al Un producto que valor ustedes agregado, hacen. claro. Sí, por supuesto. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios puede ofrecer el producto según la tabla nutricional mostrado en el contenido? ¿Qué beneficios? Ujú. O sea, ahí, por ejemplo, ustedes podrían manejar, o sea, lo que les estaba diciendo anteriormente, o sea, que tiene alto contenido proteico y que esa proteína es de alto valor biológico, ¿sí? O sea, la proteína, ¿qué dice de alto valor biológico? O sea, que los aminoácidos que contiene son, muy, muy buenos. ¿Sí? O sea, no asemejan a una carne, no asemejan a un pollo, porque esos son completos, pero sí son muy buenos, ¿no? Entonces, por la proteína y el carbohidrato, como yo les dije, ¿no? O sea, el carbohidrato son carbohidratos complejos, o sea, que hacen que no se suba, no se dispare la insulina, no se dispare la glucosa, sino que da energía en forma pausada. Entonces no levanta tanto insulina o glucosa, pero sí te da energía en forma pausada.
¿no? Entonces te dura mucho más tiempo, te da energía por mucho más tiempo. No es lo mismo comer un paquete de galletas que te dispara la glucosa insulina, pero te dura media hora y después tú dejas de tener energía, ¿no? Y te viene un bajón glucémico, insulínico, ¿no? O sea, un bajón de glucosa. No, la cañigua hace que tengas energía poco a poco, ¿no? Porque demora bioquímicamente, demora en procesarse, entonces va de a pocos. Una galleta, por ejemplo, como ya está procesada, o sea, rapidito el organismo lo procesa, entonces dispara y luego ya no tiene nada. Entonces, ese es el plus de su producto, ¿no? El otro plus es que tiene hierro, o sea, la cañigua tiene alto contenido de hierro, es uno de los cereales con más contenido de hierro. Este producto sería muy beneficioso para la gente vegana, digamos, ¿no? Podríamos También, utilizarlo por mucho. supuesto, sí puede ser para la gente vegana, claro que sí, pero honestamente para la gente que, para todo el mundo, ¿verdad? Para Claro todo que el sí. universo. Ajá. A ver. ¿Cuáles podrían ser algunas de las restricciones o inconvenientes que puedan presentar el consumidor en relación al producto propuesto? Sí, podría haber algunas personas, o sea, que podrían, por ejemplo, que sean intolerantes. Por ejemplo, hay personas que no pueden consumir menestras, ¿no? Eh, em, Personas que no digieren bien los alimentos, o sea, pero más de eso no lo creo, ¿no? No, porque es natural, es un producto natural. O sea, hay gente que, por ejemplo, le va a caer mal consumir, qué sé yo, tomate, ¿no? Pero es porque de su estructura, ¿no? Nosotros no dicen, no, hay gente que no va a poder comer tomate, qué sé yo, los que se les levante el ácido úrico, por ejemplo, ¿no? O ponte, qué sé yo, hay personas que no pueden consumir el gluten, por ejemplo, que son intolerantes al gluten, ¿no? Entonces, pero esos son casos específicos, ¿verdad? O sea, tu producto es un producto natural, entonces contraindicaciones, o sea, si fuera un alimento muy procesado, entonces ahí sí ameritaría hacer un estudio, pero no es un producto químico, no sé si es un producto natural. Los productos naturales, o sea, a no ser o sea, siempre, cualquier producto natural, o sea, siempre se tiene que tener la precaución de consumir poco, ¿no? Ir viendo si lo toleras o no lo toleras, ¿no? ¿Qué otros insumos se pueden contemplar como opción para las presentaciones que superen un valor nutricional, muy aparte del targo y la cañigua, ¿no? Tienes la kiwicha, por ejemplo, ¿no? La quinoa, que es también otro un buen alimento. Bueno, las algas marinas que se usan, los yuyos, tienes, eh, existe hay una alguita que la traen también del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Que es muy bueno. Entonces, el Perú tiene muy buenos alimentos, superalimentos, así se les llama, superalimentos, o sea, de alto valor biológico, ¿no? Entonces, el detalle es cómo combinarlos, o sea, a su producto no le van a poner ustedes, pues, algas, ¿no? O sea, porque ya le cambiaría el sabor, tendría que ser en otra presentación, ¿no? ¿No? Pero sí tenemos, sí, no te voy a decir muchísimos, pero sí hay muy buenos productos andinos, oriundos del Perú que aportan al mundo entero, ¿no? La harina de coca, por ejemplo, ¿no? La hoja de coca, ¿no? Que es un superalimento también. Nosotros estamos proyectándonos a sacar envases de 500 gramos y 1000 gramos. ¿Crees que son cantidades adecuadas? Eh, si el producto es de fácil, se diluye fácilmente, si el sabor es muy adecuado, es agradable, y recordemos que el targo es como una menestra y la cañigua es un carbohidrato,
O sea, sí, o sea, 500 y de 1000 gramos, yo creo que para que sea adecuado, por ejemplo, en un desayuno, suplementarlo, más o menos sería pues alrededor de unos 50 gramos, 60 gramos, ¿no? Por día, ¿no? Entonces, sí, está bien la presentación, ¿no? Mm. Si tendrías que elegir 3 componentes de valor nutricional, ¿cuáles serían? ¿Cómo? No entiendo. Eh, por ejemplo, muy aparte del tarbo y la cañigua, ¿cuáles son los 3 componentes con los que usted trabajaría, digamos, un suplemento similar? Similar. Definitivamente pondría la kiwicha, porque es bastante dulce, agradable, y también tiene casi los mismos componentes que la cañigua, sin considerar que no tiene tanto hierro como la cañigua, pero es muy agradable, muy rica. Como fuente proteica, pondría las habas, ¿sí? Que creo que no, bueno, ahí tendría que estudiar porque creo que las habas no son oriundas del Perú. Y si no, buscaríamos otra, la quinoa definitivamente, pero serían 2 carbohidratos, ¿no? La harina de coca, a mí me encantaría que se ponga la harina de coca, que es una muy buena fuente de proteínas y clorofila y tiene de magnesio y calcio, ¿no? ¿No? Esa presentación sería espectacular, ¿no? De pronto, kiwicha y harina de coca, ¿no? Genial. En base a nuestro rango de edades, eh, entre 25 y 45 años, ¿es apropiado que consuman suplementos nutricionales? Esa pregunta, o sea, tiene 2 respuestas, ¿sí? Por un lado, tenemos que si el ser humano no necesitaría de suplementaciones, ¿sí? O sea, pero tomemos en cuenta que su producto que ustedes están lanzando en verdad es algo natural, o sea, vendría a ser un alimento en verdad, ¿no? Podría ser de 25 a 45 en realidad, porque es prácticamente El el rango rango, que estamos nosotros eso enfocándonos. estudiar, ya, está bien, igual. Entonces, si un ser humano, vuelvo a lo mismo, si se alimenta muy bien, o sea, consume buena variedad de verduras, se consume muy buena proteína, muy buenos carbohidratos, vitaminas y minerales en forma adecuada, no necesitaría de una suplementación. Yo creo no ameritaría, y menos en el rango que ustedes me están diciendo de 25 a 45 años. Pero estamos en el 2022 y en el 2022 lamentablemente, digo lamentablemente, por muy buena alimentación que podamos tener, hay un déficit, ¿sí? Hay un déficit porque los alimentos que nos llegan ya no tienen, por ejemplo, una manzana que tú sacas del árbol, tiene una cantidad de vitamina C. Vamos a poner un ejemplo solo de la vitamina C, ¿no? Pero que si esa manzana, mientras que llega, por ejemplo, a las grandes ciudades, por ejemplo, Lima, y entre que llega a tu casa puede pasar 2 semanas, ¿no es cierto? Una semana, entonces él se va perdiendo la vitamina C, ¿sí? O sea, ya no o sea, no vamos a decir que se pierde un montón, pero sí hay una pérdida. Entonces, si nosotros juntamos todos los alimentos y los procesos a los que nosotros hacemos en los alimentos, entonces hay pérdida. Además tienes los insecticidas, tienes las aguas que, por ejemplo, les echamos cloro para desinfectar, por ejemplo, en estos 2 últimos años. O sea, hay una serie de factores que hace que lamentablemente nuestra alimentación no cubre esos valores. Entonces, por eso es que en estos momentos necesitamos de alguna suplementación, definitivamente. Por eso es que ahora se está suplementando con vitamina C, la vitamina D, el complejo B. O sea, esta pandemia nos ha dado la luz de lo que estábamos haciendo mal, ¿no?
Entonces, se ha notado ese déficit. Entonces, por eso es que se tiene que suplementar. Y claro, la idea, como les dije anteriormente, no se trata que ahora yo tengo que tomar vitamina C y la tomo vitamina C todo un año, 5 años seguidos. No, tiene que haber un proceso, ¿no? Porque también las megadosis no son buenas, o sea, todo tiene que ir con equilibrio. Entonces, el producto que ustedes están lanzando, que a mí me parece que es, más está por el lado de un suplemento natural, ¿no? Porque se asemeja, es un alimento en sí. Entonces, es como un ayudador a una alimentación equilibrada, como que aporta una dosis extras de buenas proteínas, de buenas vitaminas y de buen carbohidrato, ¿no? Entonces, sí amerita, sí, yo sí, en estos tiempos yo sí les puedo decir que sí necesitamos de la suplementación, a toda edad. ¿Recomendarías el consumo de nuestro producto? Sí, de hecho que sí, de hecho que sí.